logrando de Haití una oportunidad más que una amenaza, porque ahora mismo es una gran amenaza, esa es la verdad. Y tengo grandes amigos uruguayos, pero la verdad que Luis Almagro no ha pegado una sola. Gustavo, dígame usted en el tiempo que él tiene, ¿qué ha hecho Almagro que haya logrado impactar? Porque hay gente que está ahí como continuidad después que asesinaron al presidente. Dicho sea de paso, de eso no se ha dicho más nada, ni se va a decir nada. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos, como toda la semana, a Luis González, politólogo internacionalista y sinólogo, especialista en China. Bienvenido, profesor. Gracias de nuevo, Gustavo. Bien, lo voy a sacar un poco de Asia para traerlo aquí al Caribe, porque hay una situación con el país vecino, el país con quien compartimos la isla, la española, Haití. Cuando uno piensa que ya no puede haber más problemas o que ya la crisis no puede tocar más fondo, nuevos problemas. Incluso la Organización de Estados Americanos admite lo que todo el mundo sabía y habían denunciado personas como el brasileño Centeifo, de que todo aquello fue un fracaso. 20 años de, digamos, intervención, asistencia de la OEA, entre otros organismos de Haití, no sirvió para nada. Entonces están planteando una nueva gestión de la comunidad internacional, pero ¿qué se podría hacer? Bien, gracias Gustavo. Sí, definitivamente es un tema de interés global y sobre todo para las y los dominicanos, para nosotros nacionalmente, porque Haití es una realidad, está ahí y tenemos que convivir, y yo diría que para bien, que es lo que yo siempre he reiterado, logrando de Haití una oportunidad más que una amenaza, porque ahora mismo es una gran amenaza, esa es la verdad. Entonces, ¿qué hace la OEA? Reconocer lo que, ya usted lo ha señalado, destacados internacionalistas, personas del mundo y de la República Dominicana, Gustavo, del patio. Pelegrín Castillo tiene años diciendo eso mismo, llamando a la comunidad internacional y señalando el fracaso de la MINUSTAH, por ejemplo, pero la misma OEA. Por eso ahí quería comenzar, Gustavo. Estamos de acuerdo en el fondo. Bueno, está bien, está llamando la atención, está reiterando cosas, bueno, pero por lo menos la está poniendo y usted y yo estamos un poco hablando. Entonces, en el fondo, pero en la forma no, porque no es la OEA, no tiene la moral. OEA no tiene la moral. Está dándose en el pecho. Exacto, no tiene la moral, porque es que la OEA es la Organización de Estados Americanos. Si usted revisa la carta de la OEA, que surge después de la ONU, es una especie de copia de la Carta de la ONU en algunos aspectos, pero para la región. Para el hemisferio. Sí. Para el hemisferio, por eso es la organización regional más importante del mundo desde el punto de vista teórico, porque lamentablemente ha sido un gran fracaso en muchos aspectos y sobre todo, y tengo que decirlo, y tengo grandes amigos uruguayos, pero la verdad que Luis Almagro no ha pegado una sola. Gustavo, dígame usted en el tiempo que él tiene, ¿qué ha hecho Almagro que haya logrado impactar desde el tema incluso de las dos islas, que dijo que no en ningún lugar del mundo? Aunque ahí lo manipularon, porque dijo que regularmente, y es verdad, son pocos casos, hay otras islas, pero ahí los internacionalistas manipularon las cosas. Lo sacaron ahí de... Entonces lo que quiero decir, volviendo a la pregunta, quiero partir de ahí. La OEA tiene que ser parte también. Es como usted dice, una especie de mea culpa. En el fondo hay que llamar la atención, pero sobre todo, y en parte el documento, dado a conocer, me parece que fue el lunes pasado, en el documento ya hacen puntualizaciones, hacen recomendaciones puntuales. Pero esas recomendaciones tienen que venir con propuestas de acción. Usted representa, o mejor dicho, es la Organización de Estados Americanos. O sea, ¿cuál es la capacidad que tiene de vincular esa teoría, esas propuestas con realizaciones?
sea, a llamar a un proceso electoral, eso es lo primero que... Eso lo sabemos usted y yo sé pero que... es que ahí no hay condiciones para elecciones, eso es una quimera, señor. Exacto, pero está diciendo algo que todo el mundo quisiera, no hay condiciones, pero algo hay que hacer para organizarlo primero. Desde el punto de vista político hay que organizarlo, ya sea de esa manera, tratando de organizar unas elecciones, y si no, de qué manera se señala a un poder político, porque tiene que haber un poder político organizado. Hay propuestas, hubo un grupo de haitianos, de hecho haitianos migrantes comunes y corrientes, pero también gente que ha logrado cierta posición económica e influencia de la diáspora haitiana en Estados Unidos, tanto lo de la Florida como en Luisiana. Exacto. Y en este otro estado que no recuerdo ahora en Estados Unidos hay una diáspora importante, y junto con empresarios, con las iglesias todas, inclusive los líderes de los cultos populares como el vudú y todo eso, y la iglesia católica, la protestante, que hace cosa como de un año hicieron una propuesta de que se pusieron de acuerdo para una especie de consejo de Estado, algo colectivo, porque transitorio. Transitorio, porque que si llega una persona se quiere quedar, si entonces quiere manipular, y que eso se ocupen de organizar, pero con el apoyo internacional, con recursos, que ayudando a la reconstrucción de ese país, y en la parte de ayudar a desarmar todas esas bandas. Esa es una propuesta que yo creo que ojalá que la asuma ONU y la asuma la OEA. Yo creo entonces, porque la idea original de la propuesta de organizar elecciones es lo ideal, pero ya lo sabemos. Es que no hay condiciones. Ya sabemos que no hay condiciones. Un consejo de Estado, una transición es una buena propuesta, pero habría que ver si los que están ahí, que de una u otra forma, de facto o por continuidad, porque hay gente que está ahí como continuidad después que asesinaron al presidente. Dicho sea de paso, de eso no se ha dicho más nada, ni se va a decir nada al presidente de Haití. Por continuidad, esos fueron gente que fueron electas, pero ya terminaron un periodo. Sí, es que no hay parlamento. Y además no pero funciona. Pero ese primer ministro tampoco fue electo, ese se puso ahí. No. Pero a eso me refiero, entonces tiene que tener cierta legitimidad, porque llegar un consejo de Estado de una diáspora que ha estado desconectada. No es que viene de la diáspora, ellos lo propusieron de allá porque hay gente que quizás por alguna situación tuvo que irse, pero internamente, y ayer se reiteró ahora esta semana, las iglesias haitianas desde Haití, que hacen vida en Haití, que están mediando, también volvieron a reiterar ese llamado a que se haga un gobierno colectivo. Mientras tanto, yo creo que todo el mundo lo apoyaría, menos las bandas, pienso yo. Lo que hay que sacar entonces de esto, Gustavo, que este es el tema que nos ocupa en este momento, el llamado de la OEA llama la atención, nos pone a reflexionar sobre algo que ya conocíamos, pero él resume todo. Primero, reconoce que la comunidad internacional, mencionando lo que está vinculado a la ONU, pero la OEA también, que esa es quizá una de las mayores críticas, he podido ver desde el lunes para acá varios comentarios y la mayoría señalan eso mismo, o sea, está muy bien, pero la OEA no tiene la moral para decirlo. ¿Qué has hecho tú en esos 20 años donde has señalado que ha fracasado la comunidad internacional? En estos momentos de lo que se trata es que ya Haití es insostenible. Es como usted señala, cada día parecería que tocaron fondo y cada día vemos que todavía se sumergen más en la miseria en todos los sentidos. Incluso ahora... La violencia incluso institucional, un ex senador o senador activo con su hijo. Esos son casos que se pueden destacar porque es una figura pública. Sí, ex senador, sí lo quemaron, o sea, lo mataron. Pero seguro eso se hace a diario con personas no conocidas. Ya me decía ya Michel Carvalho que ya hay enumeradas más de 200 bandas, más de 200. Que se han organizado. Ahí no hay forma de que ninguna autoridad pueda poner orden. Entonces, si no hay un plan. Es tiempo de que eso se tome para que la comunidad internacional organizada, la misma OEA, la Organización de Estados Americanos y los estados que tienen una responsabilidad directa, Francia, Canadá, Estados Unidos, creo que son de los más... República Dominicana pero yo creo que para mí, Francia y Estados Unidos que tienen una responsabilidad histórica por lo que hicieron. Exacto.
deben ser lo que... Pero siempre, incluso casi te recuerdo cuando se planteaba tratar el tema de las Coreas, los involucrados de una u otra manera. Ahí yo agregaría, además de Francia y Estados Unidos, que son los mayores responsables, a Canadá por la vinculación que se tiene, y yo creo que la República Dominicana tiene que estar en ese consejo, diríamos, internacional, para que de inmediato, eso no debe ser una propuesta para que pasen años, de inmediato llamar la atención, revisar la propuesta como esa, que me parece muy sensata, pero hay que hacer algo de inmediato con Haití. Incluso habrá que tomar medidas de fuerza porque esas bandas organizadas no es verdad que van a desaparecer, se van a diluir. No, tiene que haber, si de nuevo hay una participación de cascos azules de ONU, para desarmar a esa gente, porque es lo primero que hay que hacer, para intentar reencauzar ese país. Vamos a una pausa y volvemos, que el tema es muy interesante. Continuamos con el profesor Luis González. Haití ha sido mencionado de manera reiterada tanto por el canciller Roberto Álvarez como por el presidente Luis Abinader como un desafío, un tema del cual nosotros los dominicanos no podemos cansarnos, en el sentido de que lo que más conviene a República Dominicana respecto a Haití es que Haití vuelva a su normalidad, se encamine a un dinamismo económico, que evite que su población salga desesperada. Exacto. Que por cierto, me decía ya Michelle que los datos que hay es que ya no hay tanto intentando entrar aquí, porque la frontera se ha reforzado. Están muchos tomando las yolas para intentar llegar o a Bahamas o a la Florida. Y están llegando a Cuba. A Cuba y lo devuelven de ahí de inmediato. Y a Jamaica también. O sea, están desesperados. Y en Sudamérica hay muchísimos. En la colonia francesa de la Guyana. Sí, correcto. Ahí hay muchísimos. Sí, porque se identifican idiomáticamente. Y ya muchos de los que estaban ahí, ¿verdad? Entonces... además un territorio francés. Es Francia, exactamente. Entonces, República Dominicana... Esa podría ser una buena propuesta, comenzar por ahí. ¿Cómo? Que se vayan a Guyana. Que los haitianos vayan ahí mientras se recupera ese territorio. Pero es que ningún país lo va a asumir así como vengan aquí, o sea, porque es que tener una población es un desafío. Sí. Si por pequeña que sea una población inmigrante es un desafío. Nosotros los dominicanos lo sabemos, porque cuando llegamos a Puerto Rico... Esa Guyana francesa es un territorio mayor que el territorio que tiene Haití, sí, con muchísimos más recursos y posibilidades. Parecería una propuesta un poco descabellada, pero no se descarta que eso puede ser una solución, porque Francia tiene una gran responsabilidad. Pero mientras tanto, transitoria. Es igual que Canadá le sobra territorio. Pero no se va a llevar los... No, y que esa no sería la solución, porque se quedaría ese territorio siempre a merced de los delincuentes, y eso es lo que no debe ser. Sí, correcto. Organizar, entonces, la posición, que es lo que usted comienza, yo creo que sí, el presidente Luis Abinader, desde el momento, incluso si usted revisa el documento, la política exterior para un gobierno de cambio, ellos son muy claros en lo que se va a tratar con respecto a Haití. Ha sido coherente, el presidente ha utilizado todos los plataformas internacionales. No firmó la declaración de la Cumbre de las Américas porque él entendía que para nosotros el tema migración tiene unas aristas muy especiales y él no podía suscribir así como un todo eso sin revisar. Exactamente, yo creo que entonces la República Dominicana, reitero, como dije en el segmento pasado, debe ser parte, pero la comunidad internacional en general tiene que enfocarse ya. La Organización de Estados Americanos, la OEA, más allá de esa propuesta, de ese documento para llamar la atención, que lo ha hecho muy bien, tiene que dar pasos concretos. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, también debe ver cómo retomar, quizás no porque la MINUSTAH ya es de triste recordación. No hay que ponerle ni el nombre. No hay que ponerle nombre, pero tiene que haber algo organizado formalmente, los cascos azules para el tema de la seguridad, pero hay que hacerlo ya, antes de octubre de este mismo año 2022, tiene que la comunidad internacional que organizarse para asumir la
reorganización, la reconstrucción moral, política, social y hasta de infraestructura en Haití. Sí, porque hay mucho por reconstruir. Y si se reconstruye, se crean fuentes de trabajo, todo eso ayuda a la normalización. Pero lo primero es desarmar esas bandas. Una cosa, profesor, con mucha ilusión surgió un organismo que yo diría que era como paralelo a la OEA, excepto que no estaba Estados Unidos y Canadá, la CELAC. ¿Qué ha sido de la CELAC? ¿Murió la CELAC? No, la CELAC... Pero jamás se ha vuelto a reunir. Sí, la CELAC ahora mismo la presidencia la tiene Argentina. La tiene Argentina, incluso el presidente argentino cuando estuvo... Fernández. Cuando estuvo en la Cumbre de las Américas un poco mencionó ese tema, hizo una reunión también, pero es como, yo estoy de acuerdo con usted, la última gran reunión, la última gran presidencia pro tempore importante de la CELAC la tuvo la República Dominicana y fue precisamente en el año 2016-17. Recuerdo yo que fue comenzando la gestión de Miguel Vargas Maldonado. La última cumbre importante, pero a partir de ahí, incluso para obtener la próxima presidencia hubo un problema porque ningún país quería asumirla formalmente, porque la presidencia pro tempore, por lo que significa y porque sobre todo... Tiene un costo también eso. Tiene un costo y sobre todo no se le ven los objetivos claros. Cuando surgió en su momento, estando yo dando unas clases en la Universidad del Caribe, yo decía, no, es que no tiene sentido. Aquí lo que hay que hacer ahora, fortalecer la OEA. Ahora que la OEA está logrando, porque en ese momento había logrado hasta cierto punto los países de América, de Sudamérica y el Caribe, más allá de Estados Unidos, que es el que siempre ha controlado la OEA, pero hubo un momento en que hasta se le tumbó el pulso con la decisión de un secretario general que quería Estados Unidos y los demás países lograron colocar a un secretario general, entre otras cosas. Entonces yo decía, es el momento de que la... Ese fue cuando Insulza. Exactamente. Antes Estados Unidos le hizo una diablura a Costa Rica, porque en los 90 era un costarricense y ellos eligieron a Gaviria, el colombiano. Yo recuerdo que vi en Washington los medios norteamericanos haciendo preguntas y él de maldad decía, no, solo en español. Exactamente. No estaba contento. Cuando era secretario general. Porque fue que Estados Unidos fue doblegando a todos los países para que votaran por Gaviria y le dieron la espalda que Costa Rica tenía en principio todo el apoyo. Exacto, y después tuvo otro secretario general de Costa Rica que tuvo su problema. Creo que sí, uno que aquí estuvo vinculado con uno. Entonces, lo que quiero decir es que vamos retomando el tema, Gustavo, y esa parte, dejarla clara, este tema de la OEA, la comunidad internacional, es el momento entonces de que se llame la atención para que le demos el debido seguimiento. La CELAC está en Argentina ahora mismo, pero no está funcionando bien. La CELAC no tiene objetivos claros y es lamentable que eso sea porque es una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Aunque, y ahí reitero mi tesis, que ahí fue que me desvié con el tema, de que no era necesario, lo que hay que hacer es fortalecer la Organización de Estados Americanos. Si usted revisa la carta de la OEA, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, lo que iba a ser un poquito quizá más político, esa iba a ser la diferencia, y que no iba a tener a Estados Unidos tutelando y Canadá. Porque recuerde que surgió en un momento en que hubo una ola también de gobiernos que no eran tan genuflexos a Estados Unidos. Correcto. Y de nuevo hay esa ola. Entonces yo pensaba que se iba como a revitalizar, igual que el Mercosur y esa cosa, pero no sé. Es que todo eso es al contrario. Argentina ahora mismo tiene tantos problemas que yo no creo que puedan embarcarse en esa tarea. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a otro tema internacional. Gracias. Continuamos con el profesor Luis González, politólogo, especialista en temas internacionales. Ahora de Haití pasamos a dos países,
que están en Asia y que tienen un peso importante en la política, en la diplomacia, en la economía del mundo, sobre todo la India. Sí. Vamos a hablar de la India y de Pakistán. Sí, quería, Gustavo, aprovechar para señalar que la India está cumpliendo, está celebrando, está conmemorando su Día de Independencia número 76. Independencia del Reino... del Reino Unido. Sí, o sea, del Imperio Británico. Porque es bueno que usted aclarara eso, la India es una cultura milenaria. De las más antiguas del mundo, mucho antes que el Reino Unido. Es de las culturas que se han mantenido por muchos años. Sin embargo, desafortunadamente, ese es un tema incluso, Gustavo, para traerlo solamente, porque todos esos países que son independientes recientes, son países con más historia y más arraigo en la historia universal, incluso más aportes que estas de los cuales ellos se independizaron. Pero la verdad es que tomando en cuenta que se convierte en Estado-nación separado de quien fue su colonia por muchos años, desde el siglo XIX, desde la era victoriana, la India el 15 de agosto del año 1947 proclama su independencia. Inmediatamente con el líder político del país y el líder espiritual que era Mahatma Gandhi, que dicho sea de paso muere pocos días después. Asesinado por un compatriota que no estaba de acuerdo con su visión de unidad. De unidad de todas las confesiones religiosas, porque precisamente, y yo quiero enviar un mensaje al único embajador permanente que se concede aquí en la República Dominicana que ha tenido India. Es bueno que la gente entienda esto. Tenemos relaciones diplomáticas desde el año 1999, Gustavo. En el 2006 se va Hans a India, duró 14 años, y ahora tenemos a David Puig allá. Ellos han tenido como 5 o 6 embajadores, pero desde Cuba. O sea, permanentes en La Habana, Cuba, concurrentes en República Dominicana. En enero del año 2022 llega el único que hemos tenido, el actual embajador de India en la República Dominicana, es permanente aquí, solamente para la República Dominicana, que se llama Ramu Abagani. Él presentó credenciales al presidente de la República, Luis Abinader, el 2 de febrero de este año 2022. Y a partir de ahí ha venido realizando una gestión, ya se puede ver, se puede observar la presencia de la India aquí en República Dominicana. Nosotros de este espacio felicitamos estos 76, la celebración de los 76 aniversario de la proclamación, el inicio de la República de la India, que es la mayor democracia electoral del mundo, del planeta. Cuando hablamos de democracia y una electoral, democracia, voy a decir que en mucho supera a las democracias de las potencias occidentales. ¿En qué sentido? Sí. Tienen partidos, por ejemplo, como hay un partido comunista que ha ganado estados y le dejan gobernar ese estado y termina y gana otro y no hay problema. Un estado de 15 o 20 millones de personas. Y la gente vota directo, con voto directo, porque en Estados Unidos es indirecto. Son votos directos, elecciones que pueden convocar. La última, Gustavo, convocaron 850 millones de votantes. Imagínese usted. Entonces, vayan nuestras felicitaciones para la India. Pakistán, con el que tenemos relaciones diplomáticas, pero no tenemos presencia, ni ellos tienen presencia en República Dominicana, proclamó su independencia un día antes, el 14 de agosto de ese mismo año, 1947. La diferencia, es bueno dejar este dato, entre Pakistán y la India es religiosa. Es que los pakistaníes eran musulmanes o son musulmanes y ahí comenzó la división. El hinduismo, que es la mayoritaria en la India, y los musulmanes ya en la época colonial tenían sus problemas. Le llamaban el continente indio. Entonces, incluso Mahatma Gandhi lo que quería era un solo país y que cada quien tuviera su credo. Correctamente. Pero un fanático lo mató después de todo lo que él hizo, ¿verdad? Además de que hubo una organización política para que surgiera ese estado que se llama Pakistán. Pero no tiene sentido desde mi óptica, independientemente de que felicitamos a Pakistán también como un estado soberano. No, ya es una realidad. Ya es una realidad, pero ahora se ha demostrado, Gustavo, que se puede convivir
En la India hay 165 millones de musulmanes, en la India actual. Sí, sí, sí. O sea, un 13-14% de la India actual. Después de Indonesia y después de Pakistán, la India es el que tiene mayor población de musulmanes en el planeta. O sea, están ahí, por lo cual se dividieron. Ahora con el tiempo se ha demostrado que no era necesario, porque lo que hay que hacer es, y ahí quiero terminar esto, porque eso que estamos en la postrimería, viendo el laboratorio social más importante del planeta, que yo siempre lo he mencionado aquí, Gustavo, que es Singapur. En Singapur, en 697 kilómetros cuadrados, están hinduismo, están musulmanes, están cristianos, todos viven tranquilos. Usted puede ver aquí una iglesia católica o cristiana, puede ver ahí mismo una mezquita y todos conviven. Esa era la aspiración y el sueño de Gandhi por el cual murió. Pero hoy, volviendo al tema, felicitamos de nuevo a la India por su aniversario de independencia y un día anterior Pakistán. Dos países. Muchos proyectan que va a ser una de las principales potencias, quizá la tercera. Sí. Si sigue el crecimiento. No, ahora mismo es la tercera en PIB a paridad de poder adquisitivo. Sí, pero cuando resuelva unos temas de inequidades y de zonas de pobreza que están trabajando para eso, ahí viene la India. Así es. Bien, muchas gracias, profesor Luis González. Gracias a ustedes también. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.